Bendito Dios para siempre. ¡Aleluya! Damos gracias al Señor por este precioso tiempo que nos concede de poder compartir la palabra del Señor para con todos los amigos que están aquí en este parque, en MacArthur Park. Dios le bendiga a cada uno de aquellos que están escuchando la palabra del Señor. Y este día es el propósito de Dios de que el hombre se salve. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el plan del Señor y por eso el Señor envía a sus mensajeros, como dice su palabra. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y la buena nueva de salvación, dice la palabra del Señor. Así es, gloria a Dios. Y para eso estamos aquí en este lugar, como de gracia recibimos, de gracias tenemos que dar, como dice la palabra del Señor, y compartir esta bendita palabra para con aquellos que todavía no tienen al Señor en su corazón. Y por eso, mi amigo, hablando de la esperanza que tiene el hombre, y la esperanza es Cristo, la palabra del Señor dice que allá en Romanos 3:23 dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo hombre necesita reconciliarse para con el Señor, porque la palabra del Señor dice, Romanos 6:23, porque la paga del pecado, dice, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es muy importante, mi amigo, de que el hombre confiese sus pecados para con el Señor, porque la palabra del Señor dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice la palabra del Señor en Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, dice, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice la palabra del Señor. Así como un día el Señor tuvo misericordia de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Y nos venimos a los pies del Señor y a ponerse a cuenta con el Señor, como dice el libro de Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, dice, como la nieve, serán emblanquecidos, dice la palabra del Señor. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice la palabra del Señor. Mire cuán poderoso el Señor para perdonar nuestros pecados, nuestras iniquidades, cuando el hombre viene con un corazón contrito y humillado delante de la presencia del Señor. Y este es el día de salvación, mi amigo. Este es el día que hizo el Señor para que te pongas a cuentas con tu Señor, porque mañana quizá demasiado tarde, porque la palabra del Señor dice que no sabemos el día ni la hora cuándo va a venir el Señor por su iglesia, y el hombre no sabe qué día le sorprende la muerte. La Biblia dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez, y después de esto el juicio, dice la palabra del Señor. Todo hombre se va a morir un día, pero hay del hombre que se muere sin la salvación. Hay del hombre que no tiene a Cristo en su corazón. Hay del hombre que no ha confesado al Señor como su único y suficiente Salvador. La palabra del Señor dice, a los suyos vino y no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es muy importante confesar al Señor y tener ese derecho de ser hijo de Dios, porque todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios hasta que el hombre no confiese al Señor como su único y suficiente Salvador. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiese para salvación, dice la palabra del Señor. Antes de que el hombre se parte en esta tierra, el hombre tiene que confesar al Señor. Es en vida la confesión de fe. Es en vida es cuando el hombre se ponga a cuenta con el Señor. Sin el arrepentimiento, sin la conversión, no hay salvación, como dice la palabra del Señor. En Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, dice la palabra del Señor. Miren, es muy importante el arrepentimiento y la conversión,
para que el pecado del hombre se borre. Si no, ahí está, como dice la Biblia en Jeremías, aunque te laves con lejía, aunque amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dice Jehová el Señor. Y es muy importante confesar el pecado antes de que el hombre se muera en esta tierra, para que el hombre no vaya a la condenación eterna, sino que en la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Y amigo, hay esperanza. Si todavía estás con vida, hay esperanza. Como dice la palabra del Señor en Eclesiastés 9, versículo 4, dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque vale más un perro vivo que un león muerto, dice la palabra del Señor. Hay esperanza si el hombre todavía está con respiración, todavía el hombre viene a los pies del Señor y ponerse a cuenta con el Señor. Pero hoy es el día, mi amigo, no deja la salvación para otro día, porque el Señor dice en su palabra de que nadie sabe cuándo va a venir el Señor, y el Señor quiere que el hombre busque primeramente la salvación de su alma, como dice la palabra del Señor en Mateo 6:33, mas buscad, dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice, os serán añadidas, dice la palabra del Señor. Primeramente quiere el Señor que busque la salvación, y lo demás el Señor va añadiendo lo que el hombre necesita. Porque es muy importante, mi amigo, porque hay un libro de la vida que dice allá en Apocalipsis 20, versículo 15, el que no se halló inscrito, dice, en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, dice la palabra del Señor. Si tu nombre todavía no está escrito en el libro de la vida, amigo, hoy es el día para que tú vengas al Señor y te rindas al Señor, porque mañana quizá demasiado tarde para ti, mi amigo. Hoy es el día de salvación, como dice la palabra del Señor, que en el libro de Mateo 24, versículo 37, dice la palabra del Señor: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, dice, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, dice la palabra del Señor. Amigo, Dios todavía está extendiendo la misericordia para con todos, y Él no quiere que nadie perezca, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Podemos ver de que el Señor hablaba de una de las parábolas que está en San Lucas capítulo 16, versículo 19, dice la palabra del Señor que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, dice la palabra del Señor, y cada día hacía banquetes con esplendidez, dice la palabra del Señor. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, dice la palabra del Señor, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas, dice la palabra del Señor. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, dice la palabra del Señor. Y en el Hades, dice, alzando sus ojos, vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno, y él atormentado. Y Dios no quiere que el hombre, cuando se muera, vaya en ese lugar de tormento, sino que Dios quiere que el hombre vaya con el Señor, vaya con el Cristo Jesús a la presencia del Señor, como ese rico que murió fue a la presencia del Señor, como el pobre, como el mendigo que fue a la presencia del Señor, pero el rico dice que se encontraba atormentado. Y Dios no quiere eso para ti, mi amigo. Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Por eso el Señor viene a dar su palabra en este lugar. Mire, los hermanos estamos aquí juntos para que otros vengan al arrepentimiento, así como un día nos fue predicado a nosotros la bendita palabra del Señor. Porque la palabra del Señor dice allá en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Así que, mi amigo, hoy es el día de salvación. Tú que estás escuchando esta bendita palabra, abre tu corazón al Señor. El Señor dice en su palabra, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice: he aquí yo estoy a la puerta, dice el Señor, y he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo, dice la palabra del Señor. Hoy es el día, mi amigo, para que tú abres tu corazón al Señor. Hoy es el día para que te rindas a cuentas con tu Señor. Él te está esperando con los brazos abiertos, como dice en su palabra. Todo aquel que viene a mí, yo no lo he hecho fuera, dice el Señor en su palabra. Así que dejo este mensaje en tu corazón y así dejo el tiempo con mi hermano el que sigue. Aleluya. Aleluya, Marco Pico. Bendiga, amigo.